Ok, profe, estamos dando inicio a la sesión número 3 de este taller en construcción de ítems bajo el modelo de la Saber Pro para docentes de ciencias de la salud de la Fundación Universitaria San Martín. En este momento estamos realizando un ejercicio de descripción, en este caso de una galleta, pongámosle de panadería. El ejercicio consiste en identificar 2 o 3 categorías que describan de manera macro esta galleta y a cada categoría que ustedes identifiquen, generar 2 subcategorías al respecto. ¿Listo? Entonces, estamos en ese ejercicio, contamos con 5 minuticos. Ajá. ¿Sí cuente, profe? Ya toca borrar todo porque toca empezar con una sola hoja. ¿Dónde pueden hacer ejercicio? Lo pueden hacer en un documento Word, en un PDF, en un PowerPoint. Si quieren, lo pueden hacer a mano en una hoja, le toman una fotografía, ¿cierto? El todo es que tengamos evidencia que podamos cargar al aula virtual. Recuerden que la dirección de aula virtual que les compartí está en el chat. ¿De acuerdo? Creo que ya una de las profes ingresó. Pueden hacerlo bien sea con su documento de identidad, tanto para usuario como para contraseña, como con su correo electrónico y la clave con la que habitualmente ingresan al aula virtual. ¿Listo? ¿Cómo vamos con ese ejercicio, profes? Perdón, en esta sesión, en la página que dice sesión 3, la cargo donde dice, ¿dónde la cargo? El ejercicio. Permítame ya. Ah, ok, perfecto. Sí, lo que pasa, listo, ya la voy a habilitar para que por favor. Quiero preguntarle a mis compañeros, a Manuel, Raúl, César, si están desde un computador, en este caso, de, en un computador de mesa, si tienen posibilidades o se les proyecta para que puedan adjuntar lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Javier. Eres muy amable y te agradecemos. Arnoldo, quiero decirte que el propósito de nosotros es retroalimentarnos y aprovechar de la formación que tienen ustedes adelantada sistemáticamente hablando. No hay ningún tipo de circunstancia ni impedimento por parte nuestra de hacer la tarea y la vamos a hacer. Quería aprovechar la capacidad de muchos de ustedes que dominan a la perfección esto para que la tarea en conjunto se haga como entrelazado, de integridad, de integración, de personas que de pronto dominan más que los vikingos como nos identificamos nosotros. Los Y pido vikingos. disculpas en nombre de todo el grupo porque realmente estamos hablando con la verdad. Y te agradezco, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Yo sí estoy en este momento desde un computador, pero estoy solo, porque si tuviese mi hijo aquí, estoy casi seguro que esto también a la perfección me lo haría mi hijo. Yo estoy de un celular. Profesor, si fue conmigo, estamos en situaciones más o menos similares. De pronto he tenido la oportunidad de estar en la charla desde el comienzo y de pronto en los momentos en que se ha necesitado retroalimentación, pues lo he dado y he querido contribuir con el grupo. Así que decir la verdad, yo creo que yo no he dicho mentira en ningún momento. Y estoy dispuesto a ayudar a otros y que me ayuden a mí. Obviamente, lo que más quiero es integrarme al equipo. Entonces, no veo por qué me excluyas.
No, yo estoy diciendo decir nosotros la verdad, la que dijo César, la que dijo Raúl y la que dije yo, Arnaldo, discúlpame, yo no quiero meter ninguno. La verdad que dijimos al profesor, de pronto tú no entraste, le dijimos, profesor, estamos teniendo problemas, no hemos hecho la tarea, tenemos este problemita, la aula extendida no entra, y expresó sus razones Raúl, César y yo, ya me entiendes, pero diría yo, pues, que aquí hay muchos que dominan esto y de pronto podíamos en grupo trabajar para que esto se dé chévere, ¿me entiendes? Pero no hay ningún problema, mijo, si estamos aquí, joda, mancomunados. Que yo no tengo problema, profesor. Yo realmente no sé por qué la cogido conmigo. Bueno, mis profes, ¿cómo van con el ejercicio? ¿Cómo vamos? Con el ejercicio, exacto. No entiendo por qué la has cogido conmigo. Ok. Profes, ¿cómo vamos con el ejercicio? Yo la acabé de montar para... Ok, listo. Los demás profes, ¿cómo vamos? Profe Javier ya lo montó. Javier, ¿qué hago para mirarla? ¿La que tú montaste? Lo que pasa es que tú no vas a poder ver lo que yo monto. Ah, perfecto. Con tu perfil solamente vas a ver lo que tú montas dentro de tu perfil. El único que tiene ese perfil para ver todos es el profesor. Muy bien. Es el único que puede ver todas lo que se adjunta en general. Muchísimas gracias. Ok. Gracias, Javier, muy amable. Listo, entonces ya 2 personas veo que cargaron el ejercicio. Vamos a chismosear una, ¿les parece? Y lo proyectamos. A ver cómo nos va. Sí, señor. Listo, perfecto. Ok, entonces tenemos al profe Javier Díaz y al profe Jaime Rentería. Vamos a mirar los dos. Bueno, vamos a mirar el ejercicio del profe Javier inicialmente. Entonces, permítame, cargo acá, está descargando la información, ya la estoy montando para que ustedes lo puedan observar. Profe. Señor. Hoy tengo dificultades, estoy desde un teléfono, tengo dificultades para hacer los ejercicios. ¿Los puedo hacer más tarde y subirlos? Sí, no hay problema. La actividad está cargada hasta el 30 de mayo o con posibilidad del 30 de mayo. Y bueno, va a estar limitada también la participación, pero bueno, ahí estaremos. Ok, no, la idea es que todos participemos acá. ¿Listo? Bueno, el profe lo hizo de forma más escrita, el profe Jaime, me sacó acá, lo voy a compartir nuevamente. Listo. Entonces, categorías de una galleta por el profesor Javier Díaz. Entonces, aquí mi profe, ¿cuáles serían las categorías? Tamaño, color, olor, consistencia y cobertura, ¿sí? Ok, profe José Camargo, también. Profe, si lo podemos subir al aula virtual, perfecto también. Entonces, vamos. Tengo inconvenientes también con el aula. Bueno, entonces téngala ahí, mi profe, para que después la cargue, ¿vale? Sí, claro, yo la cargo después para el ejercicio. Ok, entonces voy a señalar acá unas categorías. De hecho, el profe Jaime sacó 5. ¿Listo? Lo voy a señalar con color amarillo. Entonces, una categoría es el tamaño. Todavía no se va a describir cómo es el tamaño, solo que es un tipo de descriptor de la galleta. El tamaño. Otro, el color. Otro, el olor. Otra, la consistencia. Otra, la cobertura. ¿Cierto? Otra, el precio, por ejemplo. Otra, ¿a qué tipo de público se dirige? No sé, estoy inventándome algo. Subcategorías. El profe acá sacó tamaño, color. Miremos acá. La voy a señalar. O sea, yo lo que traté de colocar fue como, o sea, son los de esas categorías, pero con unas características especiales, diferentes. Pues, si bien el nombre dice aquí, las características son diferentes. Porque vámonos, por ejemplo, con la primera, tamaño. Digamos que aquí no importaba ponerle tamaño si era grande o la descripción del tamaño. El tamaño mismo es la importancia acá, es la categoría. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos un tamaño. Si el profe acá nos indica tamaño, bordes ovalados, profe, ¿ustedes creen que los bordes ovalados hacen parte de la subcategoría tamaño o de la categoría tamaño mejor? No, señor. ¿Qué podríamos responder ahí?
Tamaño mediano, pequeño, 3 grande. centímetros en Forma. número. Dimensiones. Eso entonces, entraría en pues, forma. Quanti o quali. Si lo podemos en quali, entonces mediana. Sin embargo, mediana sigue siendo muy subjetivo. Hagámoslo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, 5 centímetros por... Lo hice a propósito para ver si el doctor Manuel estaba atento, la verdad. Eso es, muy bien, profe, excelente. Excelente, Javier, excelente. Así es, Javier. Bueno, Listo, bien. Entonces, profe. miren acá. La galleta, si usted le está poniendo una marcación de 5 centímetros, está hablando de una galleta longitudinal y las galletas son circulares la mayoría. Bueno, entonces 5 centímetros de radio. No, De diámetro. De diámetro, De 3 por diámetro. 2 o 1 por 2 centímetros de diámetro. Ok, perfecto, listo. Entonces, quiero que miren cómo uno lo plantea normalmente. Entonces, uno dice, como tipo mapa conceptual. Entonces, vámonos acá más abajo. Uno, entonces, podemos colocar acá galletas. ¿Cierto? Insertemos otra. Aquí entonces sería una subcategoría, perdón, categoría 1. Categoría 1, tamaño. ¿Cierto? Bueno. Otra. Categoría 2. ¿Qué teníamos acá? Colores. Color. O color. ¿Cierto? Categoría 3. ¿Cuál otra le podemos poner ahí, profes? Otra categoría. El Sabor. contenido de azúcar. Sabor. Sabor. El contenido de precio, calorías. Calorías, ¿cierto? Si son Carbohidratos. Dietéticas. Dietéticas. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, saquemos 3 sencillitas. Listo, tamaño. Entonces, ¿qué subcategoría le podemos sacar al tamaño? Grande, mediano, pequeño. Los diámetros. Listo, muy bien. Entonces, tamaño, grande, mediano, pequeño. Perfecto. Entonces, tenemos acá que tenemos, pongámosle en otro tono. Grande. Y aquí la letra queda como muy... Sí, nos pone allá a usar lupa. Listo. Igual lo vamos a aumentar aquí. Eso. Listo. Grande, mediana o pequeña, ¿cierto? Ok, bien. Entonces, eso en lo referente al tamaño, ¿cierto? Colores. Entonces podemos poner color pastel, colores oscuros, café, ¿cierto? Bien. Bueno, o entonces categoría en tamaño podemos poner, otra forma de hacerlo sería cualitativo, sería grande, pequeño, mediano, o grande, pequeño, mediano, o también cuantitativa. Cuantitativa, ¿cierto? Entonces, el cual sería ya dimensiones exactas. 1 por 2 centímetros de diámetro. Por ejemplo. Por ejemplo, la más pequeña, la mediana, 3 por 2 centímetros de diámetro. Exactamente. Y la más grande, 5 por 2 centímetros de diámetro. En ese orden, entonces, saquémosle una categoría a color. Entonces, ¿qué tipos de colores hay? Por ejemplo, colores cálidos. Color negro. Color oscuro. Oscuro. Negro, marrón. Achocolatado. Café. Rojo. Café. Oscuros. Colores pastel.
¿cierto? Pastel. Entonces estoy hablando es de subcategorías, no del color como tal, sino de la subcategoría que se desprende de una categoría. Entonces, por ejemplo, colores pastel, ¿de acuerdo? En sabor, ¿qué subcategoría podemos sacar? Cualitativa, agradable. Pero bueno, digamos que eso es como Dulce. difícil de comprobar. Sabor, Amarga. Dulces, sabor a limón. Agria, Sabor dulce. agria o amarga. Agridulce. dulce. Agridulce, correcto. Otra que sería agria. Otra Salada. que sea salada, ¿cierto? Picante. ¿Por qué no? No la he probado, pero ¿qué tal que sea un buen negocio? Picantes. ¿Listo? Entonces, en ese orden, lo que quiero es que ustedes comprendan que cuando yo quiero describir algo, debo categorizar. Necesariamente debo categorizar. ¿Y qué es categorizar? Definir tipologías descriptivas de un objeto o de un sujeto, ¿cierto? Pero en este caso sería un objeto de estudio. En la evaluación, yo podría aplicar la categorización para evaluar, profes. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo? con descriptores. Por ejemplo, invéntate algo, profe, a ver. Analizar, Ah, bueno, entonces vamos con Bloom, perfecto, analizar, ¿cierto? Analizar, señor, describir, describir. Pero entonces el descriptor, ¿se acuerdan ustedes que ayer en Bloom hablábamos que si queremos medir o valorar, más que medir, valorar el aprendizaje, debemos tener en cuenta un verbo de acción, analizar, por ejemplo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Ayer dijimos, para redactar un aprendizaje o una competencia, uno, un verbo de acción que esté en infinitivo. Dos, ¿qué más? Yo qué voy a analizar, por ejemplo, si el verbo de acción es analizar, ¿qué voy a analizar? Entonces, ¿qué sería eso? Un sustantivo. Listo, pero dentro de la redacción, ¿cómo lo llamaríamos? Ese sustantivo, ¿qué vendría siendo? El sujeto. Sí, también, pero para la construcción. Entonces dijimos, el verbo de acción, ¿cierto? El verbo permite la acción, ¿de acuerdo? Pero acción sobre qué? No es el sujeto sustantivo, sino sobre lo que estoy estudiando, qué vendría siendo. Si yo digo analizar los determinantes, esos determinantes, analizar, qué sé yo, analizar, lo voy a decir desde mi área de conocimiento, analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial. Si yo digo causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vendría siendo? Memoria. Ah, no, sí, perfecto. No, digamos que analizar y pasaría más, avanzaría el nivel de memoria. Sería verbo de acción, Interpretar. contenido temático, analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ustedes vayan a redactar a partir de una categorización, como lo estamos haciendo, uno, verbo de acción. Dos, contenido temático, ya propio de cada disciplina, cada área del conocimiento. Quiero observar acá, mis profes, un videito cortico para comprender también quiénes son los que hacen las pruebas. Entonces, me voy a permitir compartir el video, me salgo un segundito, me voy acá, voy a abrir internet, listo, y voy a compartir con audio para que todos podamos escuchar. Chin, 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 chin.
Ok, ¿ya están viendo la pantalla, profe? ¿Ya están viendo el video? Sí. Listo, me Sí. dicen Llama al si... profesor. Ah, no, esperen un segundo porque no leí No compartir le dio audio. audio. Exactamente, compartir sonido. Aquí está. Listo. Díganme si lo escuchan. Todos en algún momento de nuestra vida educativa hemos presentado Ahora sí. ¿Lo escuchamos? Sí, ahora sí. Ok, vamos a escuchar. una prueba de estado, o mejor conocidas como pruebas saber del ICFES. Pero ustedes no se han preguntado alguna vez de dónde salen las preguntas, quién las hace o cómo arman las pruebas. Acompáñenme a descubrirlo. Lo primero que hay que saber es que el ICFES utiliza un modelo basado en evidencias para evaluar las competencias de todos los estudiantes. En pocas palabras, lo que buscan es reconocer qué tanto sabemos hacer con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, cuando una persona termina un curso de conducción, se espera poder afirmar que sabe conducir, y para comprobarlo se buscan varias evidencias. Algunas de ellas pueden ser que pueda conducir hacia adelante y reversar, que conozca y aplique las señales de tránsito y que se estacione o parquee bien. Todas estas evidencias se examinan a través de diferentes tareas. Por ejemplo, para evidenciar que él sabe conducir hacia adelante, podemos observar cuando nuestro personaje sube una pendiente o sobrepasa sin problemas una vía con curvas. Después de entender cuál es el modelo que el ICFES usa para la construcción de las preguntas de sus pruebas, veamos ahora cómo es que el ICFES crea o desarrolla las pruebas. Lo primero que hace es reunir a los expertos del país, que las construirán o diseñarán. Para escogerlos, se fija en su experiencia en el tema y que por supuesto también tengan experiencia en estudiantes como tú o como yo. Cuando los expertos empiezan a diseñar las pruebas, revisan que realmente estén evaluando algún aspecto de nosotros, que estén bien formuladas, que hayan preguntas de diferentes dificultades. También revisan que estén bien escritas para que no tengamos dudas o problemas a la hora de contestar. Cuando terminan de ser aprobadas, las preguntas y las pruebas se van a un banco de ítems, que es como una caja fuerte, para que nadie las conozca antes de los exámenes. Después el ICFES le hace un examen al examen. Esto quiere decir que hace unas primeras pruebas con maestros y estudiantes para ver si son suficientemente claras y que todos las presentemos bajo las mismas condiciones. En ese examen también miran que las pruebas nos sirvan, mejor dicho, que nos hagan ver nuestros avances y deficiencias para realmente seguir mejorando. ¡Listo! Las preguntas están construidas para ser dispuestas en los cuadernillos que recibimos el día de nuestra prueba. ¡Ahora presentarlas! Ok, mis profes, listo. Sí quedó claro. Cerremos, Ahora les voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación. Un poco más claro cómo es que se construye o de dónde salen las preguntas que se evalúan en el Saber 11, en Saber Pro, por ejemplo. ¿Qué dudas quedaron en el video? ¿Qué palabras podemos resaltar, profe, de lo que mencionaba ahí? Expertos. Que son basados Expertos, en la sí. evidencia. Muy bien, Basadas en la evidencia. evidencia. Exactamente. Entonces vamos a hablar del modelo basado en evidencias o MBE. El día de ayer hablábamos del diseño centrado en la evidencia, que el diseño centrado en evidencia no es lo mismo que el de MBE. Ya les voy a explicar la diferencia. El diseño centrado en la evidencia es lo macro. Cuando yo voy a hacer una prueba, ¿cierto? Debo tener un marco de acción muy grande. Un marco de acción muy grande. Dentro de ese marco de acción, que es el diseño centrado en evidencias, aparece el modelo. O sea, el modelo basado en evidencias es lo que está dentro del diseño. Tranquilos, no nos vamos a enfocar en el diseño. Ayer lo mencioné por contexto nomás, pero sí vamos a trabajar sobre el modelo basado en evidencias. ¿Lo han escuchado alguna vez, profes? Sí. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Para qué sirve? Digamos que por lo menos en medicina la idea es que tengamos estudios en los que mucha gente o muchos estudios, digamos, o sea, tengamos como la oportunidad
de reunir mucha gente de muchos países y mirar si realmente esto que estamos haciendo tiene una significancia en la parte de que realmente sí sirva para eso, o que tenga un objetivo más claro y que las cosas que se hagan sean, o sea, tenga evidencia de que sí sirve. Ejemplo, de que te sirve para algo, pero tiene que evidenciarse no con una sola persona, sino con muchas personas. O sea, muchas personas hacen lo mismo y evidencian de que realmente eso que se está haciendo tiene un impacto. Es lo que yo entiendo de basado en evidencia. Perfecto. Entonces, en ese orden, como dice la profe, lo más importante es la evidencia porque es la que nos va a permitir, valga la redundancia, evidenciar, dar cuenta del avance en el aprendizaje de una persona y hasta qué punto lo logra hacer. Entonces, muy grosso modo, una definición muy concreta es que se trata de una herramienta la cual estructura de una forma muy organizada, sistemática, es demasiado sistemática, la construcción de ítems para pruebas objetivas. En teoría, cualquier prueba debería ser objetiva, pero pues se denomina las pruebas objetivas las mismas estandarizadas como las saber prosa, es decir, las que se evalúan a muchas personas. ¿Listo? A la vez. Pero en teoría cualquier prueba, cualquier evaluación debe ser, uno, sistemática y dos, objetiva, es decir, que evalúe a todos bajo las mismas posibilidades y que todos tengan las mismas posibilidades de contestar bien o mal. ¿Listo? Gracias a este modelo es posible la evaluación de conocimientos, habilidades, destrezas, es decir, de competencias. En ese orden, yo hacerme unas preguntas. ¿Qué quiero decir sobre los conocimientos, las habilidades o las competencias de los estudiantes? Es decir, cuando yo propongo una pregunta por competencias bajo el modelo basado en evidencias, debo preguntarme esto: ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber sobre los conocimientos, habilidades, competencias de los chicos? Ayer hablábamos del objetivo, ¿cierto? Eso hace parte del objetivo. Pero, profe, hay una pregunta. Sí. Cuando dice que quiero saber, es en medicina, pues uno lo que intenta al hacerle una pregunta, si estamos hablando sobre una patología, es que ellos conozcan, lo primero es que deben de conocer el funcionamiento normal del órgano. Sí. Para poder llevarlos a que si comprenden lo normal, pues obviamente van a entender mucho mejor, van a entender obviamente por ende el trastorno de ese órgano que está disfuncional. Entonces uno siempre lo que busca es que el estudiante conozca, o sea, que tenga unas buenas bases, que conozca lo normal. Nivel de Bloom 1, ¿cierto? Conocer, recordar. Claro, ayer hablábamos que cuando yo construyo preguntas las puedo hacer en cualquiera de los 6 niveles de Bloom. Por supuesto, a mayor avance de nivel, mayor en teoría, mayor dificultad de la pregunta. Pero yo puedo preguntar en cualquier nivel de Bloom. Cuando yo hago la pregunta de qué quiero saber, o sea, qué quiero averiguar es, cuando yo hago un examen, una evaluación, yo digo, lo que quiero averiguar es si el estudiante conoce esto, comprende esto, analiza esto, aplica esto, evalúa esto o es capaz de crear, ¿cierto? Para eso, la prueba tiene que estar en esa línea. Si yo quiero algo, lo tengo que manifestar mediante la prueba de esa forma. No se preocupen que ahorita lo vamos a ver más claramente. ¿Qué otra pregunta tenemos que hacerle a la prueba? ¿Qué tipo de evidencias me van a permitir evidenciar, va la redundancia, dar cuenta de lo que quiero averiguar? Entonces, yo quiero averiguar si el estudiante comprende las relaciones entre los órganos o entre el sistema nervioso y el sistema estomacal. Quiero saber si eso, pero eso es muy grande, ¿cierto? Por tanto, tengo que generar unas evidencias, las cuales tienen que desglosar las distintas formas de relación que se puedan dar entre esos dos sistemas. A su vez, ¿qué actividades, tareas me permiten a mí recoger
esas evidencias. Entonces vamos a ir desde lo más general hasta lo más particular. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta la definición de cada uno de estos estratos, si lo llamamos así. Entonces, lo primero que vamos a ver son las competencias. Entonces, según el ICFES, hay muchas definiciones de competencias, pero pues, si estamos trabajando el modelo que usa el ICFES, pues utilicemos la definición del ICFES. Básicamente es una capacidad compleja, no complicada, sino compleja, porque tiene distintos elementos como conocimientos, potencialidades de la persona, habilidades, destrezas, prácticas y acciones. Y una competencia se manifiesta en el desempeño en una situación concreta. Es decir, cuando el estudiante es capaz de recetar una fórmula, cuando es capaz de, ya es médico y es capaz de hacer una sutura, operar, es decir, cuando ya en la práctica lo hace, y lo hace, bueno, lo hace en un nivel bajo, medio, alto, vamos a decir que su competencia es baja, media o alta, ¿cierto? Eso ya va a depender del tipo de competencia que le esté exigiendo la situación. Entonces, una persona es competente cuando da cuenta de una situación en un plano real, o sea, en prácticas o ya en su ejercicio profesional. Las competencias siempre se construirán. Por ejemplo, ustedes decían que algunos de ustedes de pronto tienen dificultades con el aula virtual, con la parte tecnológica de la ofimática, lo cual no quiere decir que si ustedes aprenden cómo funciona, lo practican, desarrollan unas habilidades mediante la práctica, eso no quiere decir que en un día cualquiera yo ya pueda llevarlo a la práctica y ya pueda utilizar Word, PowerPoint, Excel, la aula virtual, un programa de una forma mucho más adecuada, mucho más pertinente. ¿Por qué razón? Porque desarrolló una competencia. Pero entonces tengamos eso ahí grande. Quiero que nos enfoquemos en digamos que la competencia no tanto, quiero que nos enfoquemos en afirmaciones, evidencias y tareas, que es lo que vamos a ver a continuación. Una afirmación es un enunciado muy grande que quiere averiguar el desarrollo de unos conocimientos, unas habilidades, unas capacidades, unas destrezas del evaluando, ¿cierto? Del evaluando en una situación lo más real posible, ¿cierto? Es cuando yo lo llevo a práctica o yo ya lo observo o en un simulador, o sea, cuando ya en la práctica lo hace y entonces yo quiero ver hasta qué punto él tiene unas habilidades desarrolladas. Estas afirmaciones entonces son enunciados. Les pongo un ejemplo. El estudiante sutura, ¿cierto?, adecuadamente el paciente. Aunque eso es más específico, pero algo más, digamos, algo parecido. Es decir, el estudiante, qué sé yo, evalúa lo que decíamos ayer, evalúa una receta formulada por otro profesional de la salud. ¿De acuerdo? Él es quien debe evaluar. Para eso tengo que lanzar ese enunciado. O sea, yo quiero saber si el estudiante al final de un periodo, al final de 2, 3 semestres, es capaz de evaluar una receta, una fórmula médica que fue formulada por otro profesional de la salud. Entonces, es algo muy grande. Las afirmaciones son aprendizajes, si lo queremos así. Son aprendizajes que yo quiero observar si ya el estudiante los tiene. Por tanto, cuando yo formulo la afirmación es porque yo ya tuve que haber preparado al estudiante para que haya llegado hasta ese nivel. Ahora lo que resta es verificar si lo logró o no lo logró. Ahí es donde yo lanzo la afirmación, es muy grande. Luego vienen las evidencias. Entonces, hablábamos ahorita de las categorías. Una gran categoría serían afirmaciones. Una subcategoría que se desprende de la afirmación es la evidencia. Ahorita lo vamos a ver más gráfico y mediante un ejemplo, pero quiero que teóricamente quede cimentado. Entonces, las evidencias ya son conductas que van a, como su nombre lo dice, evidenciar, dar cuenta
de que la afirmación se está cumpliendo. Me explico. Si la afirmación es que el estudiante evalúa una fórmula dada por un profesional, por otro profesional de la salud, para que él evalúe eso, uno, el estudiante tiene que conocer, ¿cierto? Conocer los medicamentos que están ahí registrados. Si no los conoce, entonces dice, yo no sé si ese jarabe para qué sirva, ¿cierto? Dos, o bueno, comprender ahí. Dos, lo tuvo que haber aplicado. O sea, él ya sabe que si aplica eso genera una reacción, Entonces, pero espérese porque es que esto puede generar una contraindicación porque esta persona es alérgico a eso. O es un tipo de persona potencialmente alérgico a, ¿cierto? Otra evidencia, o sea, de la gran afirmación se derivan unas evidencias que son subcategorías de segundo orden. Entonces, primera categoría o categoría de primer orden, la afirmación. Categoría de segundo orden, las evidencias. Categorías de tercer orden, es decir, que se desprenden de las evidencias, mucho más específicas. Las tareas. ¿Qué son las tareas? Ya son acciones que se van a pedir a los evaluados que realicen casi que en la práctica. ¿De acuerdo? Aquí es cuando ya le digo al estudiante, hago un mapa conceptual, hago una exposición, lo que ayer hablábamos, hago una mapa conceptual, hago una exposición, vamos al laboratorio y usted va a hacer X ejercicio, ¿cierto? Aquí es cuando yo ya le digo al estudiante, ya le estoy indicando qué tiene que hacer. Y por último, el ítem, o lo que normalmente llamamos pregunta, que es un reactivo. Yo espero que el estudiante reaccione frente a un estímulo. El estímulo es la pregunta, ¿cierto? Y la reacción que él debe generar es la respuesta. Yo quiero ver si la reacción es pertinente, coherente con el estímulo que yo le estoy dando. Es decir, si la pregunta que yo le formulé a partir de la afirmación, la evidencia y la tarea se está cumpliendo. Piensen ustedes que esto es como un iceberg, profes. Cuando el estudiante se sienta a responder una pregunta por competencias, la que sea, él solo ve la puntica del iceberg. ¿Y qué es la puntica? La pregunta. Él desconoce que debajo del agua, ¿cierto? Se encuentran una tarea que se desprende de esa pregunta, una evidencia y una afirmación que llegan que permiten que esa pregunta esté a flote, que se pueda ver, pero es lo único que se ve. Todo lo que está debajo el estudiante lo ignora. De hecho, cualquier persona que observe una pregunta por competencias va a decir, eso es fácil de hacer, ¿cierto? Cumple unos requisitos, tiene un contexto que sitúa al estudiante en un momento o en una situación, tiene un enunciado que es la pregunta como tal y tiene unas opciones de respuesta. Pues en teoría es fácil de realizar, pero es que eso obedece a una estructura previa, que es la que les acabo de mencionar, afirmación, evidencia y tarea, que no se ve. No se ve. Sencillamente ahí muestran solo la pregunta. Ahora bien, vamos a observar este mismo modelo de una forma gráfica y de una manera ejemplificada. Entonces, grandísima categoría, el dominio. ¿Qué es el dominio? Es el gran cúmulo de conocimientos, habilidades y destrezas. Hagan de cuenta que para un programa académico, profes, supongamos, medicina en la San Martín, el gran dominio es el perfil de egreso. Cuando el estudiante ingresa, tiene que superar varios procesos para que al final él reciba un título que lo acredite como un médico que logró, ¿cierto?, el perfil de egreso. Es decir, todo lo que dice el perfil de egreso, él lo tiene que reflejar en su práctica médica, en su praxis, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes observan el perfil de egreso de sus programas, se compone de unas competencias. Y entonces esas competencias, cuando dice que el estudiante es capaz de A, B, C, D, muy grande, es algo muy grande. Como llevábamos ese mismo orden,
Cada competencia deriva o se distribuye, perdón, voy a conectar acá que se me va a acabar la batería, se deriva en unas afirmaciones. Dijimos que las afirmaciones son enunciados que yo espero verificar que el estudiante esté cumpliendo, en este caso, en el proceso formativo, ¿cierto? La afirmación, para entenderlo un poco mejor, en el proceso formativo viene siendo lo que en el currículo llamamos un resultado de aprendizaje. ¿Y qué es un resultado de aprendizaje? Es una declaración del estudiante acerca de su aprendizaje. O sea, el estudiante no es capaz, sino el estudiante sutura en situación, qué sé yo, de afán, bajo presión. Voy a inventar algo, ¿cierto? Es una afirmación. Y la gran competencia es que el estudiante es capaz de, bueno, no sé, que sea más, que puede englobar todo lo que sea cirugía y sutura. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cirugía? ¿Procesos de cirugía? ¿Procesos quirúrgicos? De pronto, invasivos. Entonces, ¿son procesos invasivos al cuerpo? Pongámoslo así. Competencia 1. Bueno, en el dominio dijimos que era el perfil de egreso, ustedes ya se lo saben. Una de las competencias del perfil de egreso es que el estudiante... Profe, disculpe, tengo Sí, aquí una inquietud, que estoy un poquito... La clasificación que usted hace de competencia 1 y la subdivide en 1.1 y 1.2 y la competencia 2 que la divide en afirmación punto 2, ¿es lo mismo que de pronto estamos concretamente aplicando en competencias específicas y competencias generales? Podría ser también, podría ser también. Digamos que para el lenguaje que se usa desde el 1330, desde el 2019 para acá, lo llamaríamos afirmación o resultado de aprendizaje, pero pues digamos que la cosa ya es más eufemística, ya es más semántica. Si lo queremos llamar de la competencia 1 se deriva la subcompetencia 1.1 y la subcompetencia 1.2, perfecto. O la competencia genérica 1 deriva en competencia específica 1.1 y competencia específica 1.2, perfecto. También es válido. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que vean que conforme voy avanzando en el modelo, ¿cierto? Se van desglosando, se van desglosando, se van desglosando. Pues observemos acá. Y tenemos varios niveles. Para lo que nos corresponde a nosotros, profes, yo quiero que ustedes salgan duchos en el nivel de afirmación, de evidencia y de tarea, y por supuesto, esto nos va a permitir la construcción de la pregunta. ¿Por qué el del dominio y la competencia no? Porque el del dominio ya está casi que prefijado en los perfiles de egreso. Y dentro del perfil de egreso de cada programa están las competencias. O sea, eso ya está. ¿Qué es lo que yo voy a construir normalmente? La afirmación, la evidencia y la tarea. ¿Listo? Ahora quiero que lo veamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una academia para enseñar a las personas a conducir bicicletas en Bogotá, bueno, en una ciudad, ¿cierto? Por tanto, yo le digo, cuando usted termine el curso, usted va a terminar con un diploma, ¿cierto? Que lo certifica como un conductor de bicicleta en ciudad. Ese es su diploma, su título. Entonces, hacia allá es lo que esa persona, o es lo que la persona va a demostrarle a la sociedad. O sea, esa persona, cuando termine el curso, ya puede montarse en una bicicleta por todo Bogotá. ¿De acuerdo? Bien. Para ello, entonces, vamos a decantar unas competencias. 1, el estudiante o la persona es capaz, 1, de manejar una bicicleta para desplazarse. 2, de interpretar las normas de tránsito. Miren acá, quiero que nos devolvamos al dominio. Miren la palabra conducir. ¿Sí? Que tiene la condición de verbo, dice una bicicleta, o sea, sería ya el objeto de estudio,
en una ciudad un contexto o situación. Y asimismo lo tengo que reflejar en competencia, en afirmación, en evidencia y tarea, pero cada vez de forma más específica. Ya lo vamos a ver. Entonces, una de las competencias es el manejo de una bicicleta para desplazarse. Es decir, si yo quiero ser un conductor certificado, pues esa persona tiene que ser capaz de manejar una bicicleta para moverse, pero también debe saber interpretar las normas de tránsito. Son dos diferentes que juntas permiten que la persona sea un conductor de una bicicleta en una ciudad. Sin embargo, yo cómo logro que esa persona pues maneje una cicla para desplazarse. ¿Cómo logro que esa persona interprete las normas de tránsito? Entonces, pues vamos a derivar en unas afirmaciones, ¿cierto? Supongamos, en la competencia 1, el individuo opera eficazmente los sistemas mecánico y eléctrico de una bicicleta. Es decir, esa es una subcompetencia o una afirmación de la competencia 1. Y en la competencia 2, aquí se me fue mal, no es 1, interpretación de normas de tránsito, sino de 2, interpretación de normas de tránsito. 2.1, el individuo conoce las normas de tránsito. Para que yo interprete las normas, debo conocerlas. Entonces, si podemos observar hasta acá, hasta este nivel, ¿cierto?, de afirmación, podemos observar que primero empezamos con un verbo. Segundo, el verbo, conforme vamos avanzando en los niveles, jamás podrá superar en dificultad al nivel anterior. Es decir, si estamos jugando con Bloom y yo me voy a conducir una bicicleta, profes, de los 6 niveles que vimos ayer de Bloom, conducir, ¿qué nivel sería? Conocer, comprender, aplicar, analizar, aplicar. O sea, sería nivel 3 de Bloom. Aplicar. Listo, muy bien. Si me voy a la competencia 1, que se deriva del dominio. Manejar una bicicleta. Manejar. ¿Qué nivel de Bloom sería? Conoce, comprende, aplica, analiza, evalúa o crea. Sería tendría integración. ¿Cuál de los 6 niveles sería? Yo creo que sería el nivel de integración. ¿Pero integración de qué? Hay 6 niveles. Conoce, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea. ¿Cuál sería? El crea. El último. Si yo manejo una bicicleta, ¿estoy creando algo, profes? No. No, pero estoy aplicando un conocimiento. Seguiría aplicando. Ah, muy bien. Entonces, primera regla del modelo basado en evidencias. Primera regla. Los niveles o las categorías de menor rango no pueden superar en dificultad desde Bloom las de primer rango o las de rango más elevado. Por ejemplo, si el rango más grande de todos es conducir, o sea, es el dominio, y el dominio lo dejamos en aplicar, de ahí para adelante los demás niveles, los demás estratos del modelo basado en evidencias no pueden superar a ese grande. Por ejemplo, si conducir dijimos que era aplicar, y el siguiente nivel se desprende, es decir, es una subcategoría del anterior, no puede superar el nivel de Bloom a ese. Entonces, por ejemplo, conducir, aplicar, manejar, aplicar. No puedo mandarle uno más elevado, no puedo mandarle uno de analizar. No, hasta ahí llega. Pero si nos vamos a la siguiente competencia, que es la 1, bueno, debería ser la 2, interpretación de normas de tránsito. Profes, ¿ese qué nivel de Bloom sería? Comprender. Comprender, o sea, segundo nivel. Muy bien. En ese orden, profes, en ese orden, sí decimos, o bueno, aparece la segunda regla del modelo basado en evidencias. Segunda regla. Los niveles o los estratos de más bajo rango
pueden estar en niveles de Bloom inferiores a los estratos más altos del modelo. Es decir, si en el dominio, que es el color naranja, ponemos aplicar, en el siguiente yo lo máximo que puedo utilizar es aplicar. Y de ahí para adelante, hasta la pregunta, yo solo puedo tenerlo en aplicar. Pero también puedo jugar con, si lo tengo en aplicar, con comprender o con recordar. Es decir, no puedo superar al nivel anterior, pero sí puedo estar en los niveles de Bloom, de Bloom más bajos respecto del estrato anterior. Hasta acá, no sé si vamos claros, profes. Sigamos viendo los ejemplos. Entonces, ¿qué diferencia ustedes pueden observar entre 1-1 y solo 1 del manejo de bicicleta? Entonces vemos manejo de una bicicleta para desplazarse y 1-1. ¿Qué diferencia ustedes pueden ver ahí? Que el 1 es general y el 1.1 es más específico. Es más específico. Muy bien. Listo. Vamos a hacer más específica la tarea. Vamos a sacar las evidencias. Ok. Listo. Entonces vamos a ir con una sola ramita. ¿De acuerdo? Entonces, si el 1-1 era específico respecto del 1, el 1-1-1 es más específico aún. Entonces el 1 dice, el individuo opera eficazmente los sistemas mecánico y eléctrico de una bicicleta. El 1-1 dice, el 1-1-1 dice, el individuo usa correctamente los cambios de una bicicleta en movimiento. Y el 1-1-2 dice, el individuo reduce o aumenta los cambios apropiadamente de acuerdo con las condiciones de la vía y el tráfico. ¿Qué diferencia ustedes pueden ver entre 1-1 y 1 y solo 1 y 1? Que el 1.1.1 es más al detalle. Sí. Que el 1-1. Perfecto. ¿Qué diferencia ven ustedes entre 1-1-1 y el 1-1-2? Profe, va desglosando en tareas sencillas que componen a la categoría anterior, o sea, al ítem anterior. Exactamente. Entonces, cada vez lo hacemos más específico. Vamos desglosando más y más. Porque, por ejemplo, en el 1.1 dice que el individuo opera eficazmente, sigue siendo aplicar eficazmente dos cosas, el sistema mecánico y el sistema eléctrico de la cicla. En el 1.1.1 ya no vamos con solo un sistema. ¿Cuál sistema? Los cambios, ¿qué será? ¿El sistema eléctrico o mecánico? Mecánico. Solo uno, no hablamos más. El 1.1.2, ¿de qué será? ¿Mecánico o eléctrico? Debe ser como eléctrico. No, mire que reduce o aumenta los cambios apropiadamente de acuerdo con las condiciones de la vía. Ah, bueno, entonces serían los mecánicos. Pero, si se dan cuenta, miren, 1.1.1 se fue con solo lo mecánico desde un aspecto. 1.1.2 se fue por lo mecánico desde otro aspecto de lo mecánico. Y de ahí puedo seguir desglosando y desglosando. Si sacáramos uno eléctrico, ¿qué número tendría? 1.1.3. 1.1.3, ¿cierto? Entonces el individuo usa correctamente, ¿cierto? El sistema eléctrico o prende correctamente las luces, ¿cierto? De la cicla, por ejemplo. O si es una cicla eléctrica, el individuo es capaz de, o no es capaz, el individuo pone en marcha la bicicleta. Eso es, si es una cicla eléctrica, ¿no? Teniendo ese contexto. Listo, sigamos desglosando. Listo, la tarea. ¿Qué pueden ver en 1.1.1? ¿Qué pueden ver de característico ahí? Es una variante del anterior. Y es mucho más específico.
Si en el anterior dijimos que el individuo usa correctamente los cambios de una bicicleta en movimiento, en la otra queremos que el individuo ya ejecute los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada. Entonces yo ya puedo decirle al estudiante en la tarea, usted va a ir a 50 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora ya usted le puede meter un cambio más alto para que avance más. Pero si usted encuentra una pendiente, usted tiene que bajar el piñón, ¿cierto? Para que sea acorde a la situación del tráfico o a la situación de la vía. ¿Listo? O sea, profe, entonces un 1, 1, 1, 2 sería de pronto el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta las señales de tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Uno lo ejecuta, lo hace mediante la velocidad y otro mediante las señales de tránsito. Perfecto, exactamente. Y están en un mismo nivel. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes que básicamente todos están en el nivel aplicar. Conducir, manejar, operar, usa, ejecuta, ¿cierto? Todo eso es aplicar, pero yo también lo puedo hacer, lo puedo bajar a comprender o a solo recordar. Hasta acá, profes. ¿El modelo es claro? Por encimita, yo sé que ahí tenemos que ir trabajando. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo acá? Categorizando y subcategorizando. Cuando uno hace una pregunta por competencias, ¿se acuerdan que yo les decía que uno solo observa la punta del iceberg, que es la pregunta? Aquí no vemos la pregunta o no vemos la actividad que tiene que hacer el estudiante. Únicamente vemos la estructura, la planeación de esa pregunta. Cuando ustedes vayan a construir el banco de preguntas, deben tener en cuenta afirmación, evidencia y tarea. Eso es lo más importante, esos tres estratos. Por supuesto, dominio, profe, y competencia. Disculpe, señor. Podemos darle un matiz aplicado a la asignatura que los colegas, los amigos, todos nosotros damos acá, por ejemplo, semiología, para hacer lo que usted finalmente termina diciendo con la planeación de esa pregunta. Es que eso es lo que usted, listo. Lo que pasa es que vamos apenas de tiempo y lo que yo quiero es que ustedes realicen un ejercicio muy afín a lo que usted menciona, profe, pero hagámoslo rápido. ¿Alguno de ustedes tiene el perfil de egreso a mano, profes? ¿O que lo puedan buscar rápido ahí? Para sacarlo. Mientras lo hacemos, profes, mientras lo hacemos, quiero ver cómo podemos comparar el modelo basado en evidencias con la planeación curricular. De hecho, la planeación curricular que está, o la transformación curricular que está sufriendo en este momento, o gozando, digo yo, la fundación se articula bastante con este modelo basado en evidencias. Entonces, el perfil de egreso. El perfil de egreso, sea el que sea, el de ustedes, tiene unas competencias. Esas competencias tienen un resultado de aprendizaje, o mejor, esas competencias se logran mediante unos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje yo los puedo observar el cumplimiento de los mismos mediante unos indicadores de desempeño, ¿cierto? Es lo que uno normalmente llama un indicador de logro. ¿Cómo uno lleva al estudiante a que comience a evidenciar ese indicador de desempeño? Mediante las actividades de aula. Es decir, cuando yo planeo mi aula cada semestre, ¿cierto? Entonces, en ese orden podemos observar la comparación, el contraste entre el modelo basado en evidencias y el plan curricular. Normalmente, el programa 1 que le da el perfil de egreso. Yo llego como profesor a la fundación. Normalmente la institución que le da uno, el perfil de egreso, le da las competencias, le da incluso los resultados de aprendizaje. A veces le da el indicador, o sea, el indicador de logro, o sea, ya le está dando gran parte del proceso curricular.
¿Y qué tengo que hacer yo? Ajustar mi plan de aula a esos indicadores, ¿cierto? Básicamente, muchas acciones mías de aula van a permitir que yo consiga un indicador. Muchos indicadores van a conseguir un resultado de aprendizaje. Muchos resultados de aprendizaje permiten la consecución de la competencia y muchas competencias van a evidenciar un perfil de egreso o el desarrollo de un perfil de egreso. No sé hasta acá si tengamos alguna duda, profesor. Ninguno. Ok, ¿tienen ya de pronto el perfil de egreso a mano? Yo no lo tengo acá. No sé, ¿eso aparece de pronto en la página? La página sí, sino que en mi caso ahorita en el computador me está molestando en internet por acá. Si de pronto lo podemos encontrar. Entonces, programa de medicina, Fundación Universitaria San Martín. Ok. Vamos a ver si nos aparece. Medicina, plan de estudio, conoce la formación de tu carrera de interés escribiendo, creo que alguien ya lo tiene. Perfecto, muy bien. Listo. Es larguísimo. Ah, bueno, tenemos una odontología. Perfecto, doctora Claudia. Claro que falta, es una parte nomás, todavía falta. Pero bueno, no, es que esto ya es, de hecho está bien completo. El egresado del programa de odontología de la Fundación San Martín actúa sobre la unidad y la complejidad multidimensional del ser humano, físico, biológico, psíquico, afectivo, racional, cultural, social e histórico, mediante la formación en ciencias biológicas, odontológicas, clínicas, sociales, humanas, la investigación e innovación y las TIC, sustentando su ejercicio profesional en la aplicación de una conciencia moral con preceptos éticos, sociales y humanistas, y en el conocimiento bioético, científico y técnico que le permiten participar como ciudadano profesional, gestor de políticas públicas del país y desempeñarse en los ámbitos clínico, investigativo, administrativo, social y auxiliar de la justicia, para contribuir con su trabajo en la construcción de condiciones de equidad y a la garantía de los derechos humanos, con énfasis en el derecho a la salud. Bien completo. Ok, ¿qué competencias ustedes pueden ver? Y lo están viendo ahí, profes. ¿Qué competencias ustedes pueden observar ahí? Acuérdense que la competencia es una capacidad. De hecho, todo perfil de egreso debe componerse de unas competencias de todo orden. Competencias sociales, competencias emocionales, competencias profesionales, competencias cognitivas. Yo ahí veo de todo eso, ¿no? Todas esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, actúa sobre la unidad y la complejidad multidimensional del ser humano físico, biológico, psíquico, donde dice mediante, por ahí, ético, humanización, ecosistema. Un mediante, yo vi por ahí. Ahí comenzamos a trabajar la competencia. Ayúdenme a buscar, por favor. Ya la vi. Dice, mediante la formación en ciencias biológicas, odontológicas, clínicas, sociales, humanas, investigación, innovación y las TIC. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice formación en ciencias biológicas, ya eso es enorme. ¿Cuánto de biología veo yo en cuántos semestres con asignaturas de biología veo yo, por ejemplo, en el programa de odontología, más o menos?
Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas asignaturas de biología o afines a biología veo yo en la carrera de odontología, en la fundación? Más o menos. Bueno, pues afines se ve en primer semestre, bueno, primer semestre de biología celular. Okay. Afines, de todas formas, hay en segundo, se ve histología, también se ve fisiología, embriología. Tenemos también inmunología, microbiología. Hay muchas. Listo, ya con esas nomás. Sí. Ya vemos Okay. 7 materias. 7 materias. Eso es harto. Y miren ustedes, en solo el perfil de egreso de ciencias biológicas ya vi 7 materias. Ontológicas, clínicas, otras materias. Sociales, otras materias. Investigativas, otras materias. De innovación y TIC, otras materias, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo digo, listo, lo biológico, lo voy a sacar aparte. ¿De acuerdo? Entonces, en lo biológico, una competencia que yo quiera desarrollar en lo biológico, profes, por ejemplo, acuérdense, una competencia inicia con el estudiante es capaz de, aprovechando su conocimiento biológico o en biología. Digamos que es capaz de comparar los, no sé, los virus de las bacterias, por decir una cosa muy Perfecto, general. entonces es capaz de hacer una comparación virológica. No, esos son virus y una cosa y bacterias son otros, sí. Todo lo que uno aprende con pandemia, ¿no? Eso yo no lo sabía y miren, aprendí un poquito. Entonces hace una comparación entre microorganismos, qué sé yo. ¿Se puede decir así? Entre microbios, microorganismos. Sí, puede ser puede ser capaz de diferenciar o capaz de comparar o de contrastar, no sé. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es nivel 4 de Bloom, analizar, por ejemplo. Entonces, una competencia que yo pueda derivar de ahí. Analiza los patrones biológicos de las bacterias. Voy a inventar algo así. Eso es enorme. Eso no se ve en un semestre siquiera, eso se ve en toda la carrera. Hasta que al final el chico ya en 4 o 5 semestres dice, yo ya sé hacer eso. Entonces la competencia, eso se ve casi que en toda la... Es decir, para cumplir una competencia yo tengo que haber abordado casi todo el programa. ¿Listo? El resultado de la afirmación, algo más pequeño. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos ahorita de manejar bicicleta? Saquemos 1 con esa competencia, profes. Analizar los microorganismos, no, las características biológicas de los microorganismos. Algo más pequeño, que no supere el verbo de analizar. Puede ser comparar, diferenciar, contrastar. ¿Qué sería, profe? Ustedes son los que saben. Y seleccionar, ¿se podría? Sí, Seleccionar claro. los patrones biológicos. Y más específico también en contenido. Si el contenido es patrones biológicos en el anterior, dentro de los patrones biológicos que cabe. Clasifica ¿Clasifica qué? los patrones. Algo más específico, dentro de los patrones que podemos encontrar. Virus, bacterias, hongos. Listo, entonces clasifica los factores bióticos en la cavidad vocal. Voy a inventar algo así. Y así lo vamos haciendo cada vez más pequeñito hasta que yo llego al plan de aula, que es cuando yo digo, ¿cómo hago para que el estudiante logre eso? Pues con estas actividades. Y es cuando yo lo pongo a investigar, lo pongo a leer, exponga, haga un ejercicio, aplique, ¿cierto? Entonces, en ese orden, quiero mostrarles rápidamente cuáles son las afirmaciones de los módulos que tenemos para ciencias de la salud. Entonces, un módulo es atención en salud. Tenemos 4 afirmaciones y más o menos 2 evidencias por cada afirmación.
Lo mismo que vimos ahorita. Entonces, uno, analizar los determinantes personales, sociales, económicos. No, voy a mirar el de salud oral, porque ya lo estamos viendo. Entonces, el módulo específico es diagnóstico y tratamiento en salud oral. Digamos que eso puede ser como la gran competencia o el gran dominio. Quiero que nos vayamos a la afirmación. El estudiante realiza los diagnósticos de las patologías del sistema estomatognático más prevalentes en los diferentes grupos etarios. Miren ustedes que de esa sola afirmación, eso es un aprendizaje que yo quiero observar si el estudiante consigue. Es un aprendizaje enorme, enorme, profes. Palabras claves ahí, ¿cuáles serían, profes? Tal vez comprende o... Pero dentro de la afirmación, dentro de la redacción. Ya. ¿Cuál? Diagnostica. Los diagnósticos, ¿cierto? ¿Cuál otra? ¿Conoce? ¿Dónde dice conoce ahí, profe? No, espérame, no. De las palabras que estén ahí únicamente. Realiza. Muy bien, realiza. ¿Se acuerdan que todo tiene que iniciar con un verbo? El estudiante, ¿qué? Realiza. Los diagnósticos de las patologías del sistema estomatognático más prevalentes en los diferentes grupos etarios. Entonces, verbo, realizar. Contenido temático, diagnósticos de patologías del sistema estomatognático. Condición o contexto, diferentes grupos etarios. ¿Cierto? No es lo mismo, voy a inventarme algo, en niños que en adolescentes, que en adultos y que en adultos mayores, supongo yo. Porque si lo mencionan en diferentes grupos etarios, es porque hay diferenciación, ¿cierto? Muy bien. Para lograr eso, el ICFES a mí me dice, usted tiene que evidenciar, uno, que el estudiante integra los datos obtenidos a partir de la historia clínica para establecer impresiones diagnósticas del estado de salud bucodental de pacientes de diferentes grupos etarios. ¿Ese 1-1 es más específico que el 1 solo? Sí. ¿En qué sentido? Pues porque ya está diciendo lo que tiene que hacer, los datos obtenidos a partir de la historia clínica para establecer impresiones, es más abierto, está haciendo cada vez, pues es más específico Más que específico. la afirmación, sí. Exactamente, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. El ICFES, a nosotros, ¿qué nos van a dar para que nosotros podamos hacer las preguntas? Nos van a dar el módulo, bueno, ya lo tenemos. Yo se los voy a compartir a ustedes. Dentro del módulo yo voy a encontrar afirmaciones y evidencias. ¿Qué es lo que yo debo construir, profes? ¿Qué es lo que yo a ustedes el lunes les voy a indicar? Les voy a decir exactamente, mire, la profe Claudia se va a encargar de la afirmación 1, la evidencia 1-1, la tarea 1-1-1, la pregunta 1-1-1-1. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claridad. La afirmación es más específica que la evidencia, más genérica que la evidencia. Y la evidencia es más genérica que la tarea. Acuérdense que la tarea es el objetivo de la pregunta, el objetivo de la actividad que yo le voy a poner al estudiante. ¿Se acuerdan que ayer veíamos una actividad donde yo les dije, ¿cuál sería el objetivo de aprendizaje del estudiante? No, que el estudiante conozca, que el estudiante... ¿cierto? Que el estudiante comprenda, que el estudiante analiza X. Y tiene que ser muy específico en relación a la evidencia. Vámonos con la evidencia 1.3. ¿Cierto? Reconoce las interrelaciones entre el estado de salud oral y general del paciente. Ahí. Miren aquí lo que dice. Interrelación entre lo que pasa en mi boca y lo que pasa en el resto del cuerpo. Es lo que entiendo yo. ¿Cierto? ¿Qué interrelaciones pueden haber? Pues que si yo tengo de pronto un absceso acá, no sé, lo que yo coma la va a afectar, qué sé yo, voy a inventar algo. En ese orden, profes, ¿qué tarea? Piensen ustedes que van a pensar, que van a hacer una actividad en clase con esa evidencia. Y esa actividad se debe redactar como un verbo.
que ustedes quieren observar en el estudiante, que ustedes quieren que el estudiante logre? ¿Qué sería, profes? Piensen en esa, a ver, en la 1.3. Pues creo que podría ilustrar. Sí, que el estudiante ilustre, sí. Ok. ¿Ilustrar qué? Acuérdense. Ilustrar, Sí, sí, sí. como la evidencia es reconocer la interrelación entre el estado de salud oral y general del paciente, podría ilustrarlo de alguna manera. Esa interrelación que existe entre la salud oral y general del paciente. ¿Cómo puede afectar una enfermedad periodontal, por ejemplo? Sí. ¿Cómo puede afectar válvulas cardíacas, por ejemplo? Pero eso lo puede ilustrar, lo puede esbozar o demostrar de alguna forma. Ok, la pregunta es la siguiente, profesor. ¿Son varias las interrelaciones entre el estado de salud oral y general del cuerpo? Son muchas, así es. Listo. Sí. O sea, que el 1.3 sigue siendo grande a pesar de que es más específico que el 1 solo, ¿cierto? Sí. Cuando yo me voy al 1.3.1, ya tengo que ser más específico. Entonces, ya lo tengo que mandar es a que reconozca, a que identifique, a que, cuando dice reconoce, es básicamente nivel 1, ¿cierto? El estudiante aquí es memorístico, él reconoce, enumera, lista, él tiene que decirme cuáles son las interrelaciones. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, la 1.3.1 podría ser, reconoce o explica la relación que hay entre la salud oral y las alteraciones digestivas, por ejemplo. Entonces, en ese La orden 1.3.2 podría ser con el sistema cardiovascular. Ok, y así entonces sucesivo. si nos vamos a la 1.3.1, la relación del estado oral de la salud oral con el estómago. ¿Qué parte específicamente de la salud oral puede afectar el sistema digestivo? ¿O es en general? Sí, podría ser general, aunque lo podríamos especificar inicialmente con el estómago. Listo, entonces, la tarea, o sea, viene, acuérdense, el sistema es afirmación, evidencia, tarea. Y ya en la tarea hago la pregunta. Pero quiero que ustedes tengan claro, afirmación, evidencia, tarea. Ya me dieron la afirmación, ya me dieron la evidencia. Y la tarea, entonces ustedes decían, el estudiante, como es un verbo, ¿cierto? Debe reconocer. Aquí sí tiene que estar formulado en ar, er, oír, porque es lo que yo espero que el estudiante realice puntualmente. Entonces el estudiante debe reconocer, debe identificar la forma en que, o no sé, en que una muela, qué sé yo, con absceso, afecta el sistema estomacal. ¿De acuerdo? Miren ustedes que me fui mucho más específico. Utilicé un verbo de mismo nivel, pero el contenido temático fue mucho más específico. De tal suerte que cuando yo le vaya a preguntar al estudiante, yo ya lo que voy a hacer es darle una situación. Supongamos esto. El paciente se encuentra en la sala de odontología y aduce que lleva 3 semanas con un intenso dolor de muela y que a su vez, o sea, lleva 3 semanas y no ha ido al médico. O sea, ese es el contexto. Ya 3 semanas y no ha ido al médico. Y hasta que por fin fue al odontólogo, tiene un fuerte dolor de muela, la cara hinchada, obviamente con términos mucho más académicos, mucho más profesionales de las ciencias de la salud, pero además aduce que está sufriendo de, qué sé yo, picadas estomacales. No sé si podamos relacionar. Punto. Ese es el contexto. Es una situación que yo le estoy dando al estudiante. Apenas el estudiante dice, uy, 3 semanas y no ha ido al odontólogo con un dolor de muelas. O sea, la muela ya en 3 semanas, ¿qué le pudo haber pasado? ¿O bajo qué circunstancia? ¿Cierto? Entonces uno dice, uy, no, ya la muela de pronto la pierde. ¿De acuerdo?
Sin embargo, todavía no le he hecho una pregunta. Yo solo le estoy dando una situación al estudiante para que más o menos se ubique. Ok, 3 semanas con ese dolor de muela. Pregunta. La pregunta dice, conforme a la situación del paciente, como queríamos que le reconociera la relación entre el dolor de muela y el estómago, tenemos que buscar algo que lo mencione. Y entonces sería, por ejemplo, el estudio, con referencia al paciente o la situación del paciente, ¿qué situación? No, ¿qué situación no? Así que identifique, pero ¿qué podría ¿Qué identificar? órganos pueden ser afectados? Muy bien, identifique los órganos que pueden ser afectados por esto. ¿Cierto? Exactamente. ¿Listo? A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, el vaso, el hígado, todo lo que hace parte de un sistema. ¿De acuerdo? Incluso le puedo lanzar, si la quiero hacer muy fácil, la pregunta, le puedo lanzar de pronto opciones que no tengan nada que ver con el sistema digestivo. ¿Cierto? O, por ejemplo, qué sé yo, voy a inventar algo. Un dolor de muela puede afectar, ¿qué sistema no afecta un dolor de muela? Profe, hay una pregunta, una inquietud. Sí, señor. Eso, precisamente referente a eso que usted está diciendo. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, puede afectar la uña del pie, seguramente eso no tiene relación, ninguna relación con el tema, no se va a afectar. Cuando yo formulo la pregunta, ¿deben estos distractores tener alguna relación con esa pregunta? O sea, ¿deben ser órganos del tubo digestivo? Si ustedes quieren que sea de nivel bajo, de pronto una opción de respuesta la mandan al sistema endocrino, que no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es bueno esto? Supongan ustedes que lanzan esa pregunta y una opción habla de algo del sistema endocrino que supongamos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y gran parte de los estudiantes la escogen. ¿Qué pueden ustedes inferir al respecto? Están perdidos. Que no comprenden, que algo falló en el proceso formativo. Exacto. Entonces la evaluación sirve para Confundidos. eso. Están confundidos en algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes identifiquen en qué. Pues la pregunta les va a decir en qué. No logran identificar. Si el estudiante se equivoca varias veces, yo me voy a la tarea y yo digo, no, pues es que el estudiante no logra identificar, ¿cierto? No logra identificar la relación entre el estado de la salud oral y el sistema digestivo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Quiero que nos vayamos a un ejemplo del que estábamos viendo acá, del de la bicicleta. Vámonos con, creo que este de pronto lo podemos, es de mayor conocimiento para todos. 1-1-1-1, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad. Esa es la tarea, ¿cierto? Esa es la tarea. Es lo que yo, por ejemplo, es cuando yo estoy ya con el estudiante de ese curso en práctica y le estoy diciendo, listo, vale, usted va a coger la cicla y va a alcanzar X velocidad. Muévale los cambios, a ver. ¿Sabe moverlos ahí? ¿Sabe para qué sirven? Listo. Él lo logra ejecutar, perfecto. Entonces, hasta ahí yo estoy esperando que el estudiante haga algo muy puntual, muy puntual. En ese orden, ¿qué pregunta ustedes podrían sugerirle a esta tarea que dice el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada? Una pregunta. Supongamos que estamos construyendo una pregunta para este ejemplo. Démosle un contexto. El contexto sería un ciclista marcha a 40 kilómetros por hora en línea recta. En una pendiente. En una pendiente, ¿a favor o en contra? En contra. En contra. Ok, listo, vale. Bueno, o que el ciclista va avanzando en un terreno plano
y se encuentra una pendiente y tiene que reducir su velocidad de 40 a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Le estoy dando un contexto. Pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué cambio, ¿Qué cambio va a utilizaría? utilizar? Muy bien. ¿Qué cambio va a utilizar para poder subir la pendiente? Otra pregunta podría ser, el ciclista le puso el cambio, yo no sé mucho de cambios, el piñón 1. ¿Cierto? ¿Es correcto? Bueno, ahí no serviría porque no estoy evaluando, no quiero que el estudiante evalúe, sino que solo aplique. No, lo que ustedes dijeron. ¿Qué cambio es el más adecuado para? ¿Qué piñón utilizaría en la pendiente? Exactamente. ¿Qué piñón utilizaría para una pendiente? Entonces, hasta acá, ¿vamos claros en el ejercicio, profes? Se requiere trabajo. Y esa es la idea, profes. Algo largo, pues algo... Entonces, Con no la se bicicleta preocupen. más fácil. Ok, no. Con todo es igualito, Con las profes, no se bacterias se preocupen. complica. Listo. Profe, les voy a compartir el link de acceso de asistencia al chat, por favor, diligenciémoslo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no alcanzamos a hacer la actividad propuesta para el día de hoy. Vimos ya esto, Quise mostrarles un ejemplo. Yo se los voy a compartir también para que observen las afirmaciones y las evidencias de cada módulo, como de cada área que les van a evaluar a los chicos. ¿Listo? Entonces, quería que hiciéramos este ejercicio en el cual ustedes tomaran pero creo que ya lo hicimos acá, trasladáramos las competencias y afirmaciones por ejemplo, el módulo de salud oral, ¿cierto? Y tratáramos de construir una tarea y una pregunta. Y es algo muy parecido a lo que estábamos o planeaba yo trabajar acá. ¿Qué dificultades ustedes encuentran para poder construir, para poder hacer afirmación, evidencia, tarea y pregunta, profe? Bueno, primero que todo, como profe, tener como la introspección de conocer cuál es cada una de los ítems que vamos a trabajar. Pues todavía Listo. a mí me cuesta, y yo veo esa rama y me cuesta como ubicarme en cada una de ellas. Ok, entonces, hasta ahora estamos, porque lo estamos conociendo hasta ahora, estamos en el nivel 1 de Bloom. La idea es que ustedes conozcan. Ya por lo menos que ustedes me digan, el modelo se configura en 3 niveles. El modelo basado en evidencias tiene 3 estratos, llamémoslo así, 3 estratos. ¿Cuáles son, profes? Afirmación, evidencia y tarea. Afirmación, Competencia. digamos que centrémonos en solo 3, los que yo quiero que ustedes manejen al dedillo. Afirmación, evidencia y tarea. Listo, ya estamos por lo menos en el nivel 1 de Bloom. Perfecto. Si queremos avanzar a comprender, ya es cuando yo les digo a ustedes, listo, explíquenme más o menos cómo es la relación entre afirmación y evidencia y tarea. Lo vamos a hacer más adelante. Aplicar es lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, cuando construyan la pregunta. ¿Cierto? Cuando ustedes le validen la pregunta a otro profe, ustedes van a evaluar eso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no se preocupen, profes, que hasta ahora vamos iniciando. Entonces, profes, les voy a compartir en la plataforma virtual, pero también por correo electrónico, porque entiendo que no todos tienen acceso al aula virtual. Les voy a compartir un documento que explica muy detalladamente lo que ya vimos. Es decir, les va a dar muchas más luces y van a profundizar en afirmación, evidencia y tarea. ¿De acuerdo? Eso lo van a encontrar en el aula virtual. También se los voy a compartir por correo electrónico. El día lunes nos vemos a las 4 de la tarde nuevamente. Y el día lunes ya nos vamos a aventurar a construir una tarea. ¿Listo? Con toda la información que ya tenemos. Preguntas hasta acá, profes.
Todas las preguntas del mundo, yo sé que tienen muchas Uy, preguntas. son tantas dudas que uno queda con, El que silencio no lo sabe dice qué todo. preguntar. Sí. Cuando nos quedamos callados porque hay mucha duda. Entonces, profes, tarea para el próximo lunes. Por favor, 1, léanse el documento. Léanse el documento. Sáquele un ratico. Es muy valioso. 2, apunten todas las dudas que les surjan. Y el lunes las vamos respondiendo. El lunes, nuestro compromiso, profes, nuestro compromiso. Vamos a construir ya tareas. ¿Listo? El martes, espero yo, ya ustedes comiencen a construir no solo tareas, sino preguntas, y ya van a tener el acompañamiento del doctor Ángel, que obviamente, ya va a ser mucho más aterrizado a las ciencias de la salud. Yo les doy la estructura, el esqueleto. Con el profe Ángel ustedes le van a meter carnecita. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, profes? Listo. Ok, para finalizar. Una competencia es una capacidad compleja que se demuestra en el hacer, cuando yo ya estoy ejerciendo mi profesión. Tranquilos que la competencia no la vamos a abordar acá. Toda pregunta de una prueba por competencias, en este caso las de Saber Pro, deben dar cuenta de una competencia. Lo que pasa es que las que vamos a construir pues ya están implícitas. Entonces no es necesario construir competencias. ¿Qué vamos a construir? Solo tareas y preguntas, porque las afirmaciones y las evidencias ya me las dieron. Tanto pruebas genéricas y pruebas específicas tienen unas competencias, ¿cierto? Salvo algunas áreas que están, digamos que ya por defecto, como les decía, que ya están casi que incluidas. ¿Qué evalúa la prueba Saber Pro? Para finalizar ya, evalúa todo el proceso académico de un estudiante universitario que haya cursado más del 75% de sus créditos. Y de todo eso que ya ha visto, o sea, ha visto 3/4 partes del programa, le van a evaluar más o menos solo el 10%. O sea, esos módulos que vimos de salud oral, de salud en general, ¿cierto? Esos módulos no alcanzan ni el 10% de lo que un estudiante debe conocer, aplicar y hacer. No es ni el 10%. Y sin embargo salen otras preguntas. O sea que se derivan y se derivan y se derivan muchas preguntas. El modelo basado en evidencias entonces permite estructurar los ítems de una prueba de una forma lógica, organizada, sistemática, categórica. Y la estructura en cascada del modelo basado en evidencias sirve no solo para evaluar, sino para crear un currículo, por ejemplo. ¿Listo, profes? Ok, entonces mis profes, dudas al respecto. Bueno, profe, entonces, señor. no ahorita, pero de pronto para la siguiente clase, Sí, señor. es así como existen niveles de desempeño para las genéricas, ¿existen niveles de desempeño para esta de Sí, señor. niveles de desempeño? Exactamente. Y también esas me ayudan a mí a comprender un poco más que quieren evaluar las pruebas. Pero inicialmente, o sea, no les quiero hablar todavía de eso porque pues con esto nomás ya tenemos con qué pensar, ¿cierto? Sí, Pero sí lo sé. bastante. Ah, listo, Entonces, profe, gracias. no se me preocupen. Entonces, mis profes, si no hay más dudas, no sé si hay más dudas. Listo, mis profes. Entonces, si no son más dudas, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde con la construcción de tareas. No, yo sé que tienen más actividades. De hecho, agradezco el que estén conmigo en estas 2 horitas. Un abrazo, profes. Feliz Listo, fin de Bob. semana. Listo, Muchas profe. gracias. Feliz fin de semana. Fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, compañeros. Javier, si eres tan amable, pasa el link de la asistencia para los que tenemos teléfono y hacer lo propio, si eres tan amable. Un Lo voy a momentico, compartir yo lo nuevamente copio. en el chat. Esperen, si yo lo copio para que lo podamos, porque él no me deja copiarlo de una.